Estáis trabajando duro y por desgracia os falla la espalda. Pues algo que nos va a fallar son mis consejos. Mediante parches de calor y ejercicios te voy a ayudar a aliviar tu dolor. Quédate a ver este vídeo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán y hoy os traigo una historia real. ¿Quién no tiene trabajo con mucho estrés, picos de trabajo, mucho volumen? El otro día me llamaba un amigo, trabaja reponiendo en un almacén, cogiendo cajas, moviendo mercancías y me dijo: Víctor, estoy llorando, no aguanta, ¿qué puedo hacer? Tengo un dolor en la espalda que me está matando. Y le dije: te voy a dar unos sencillos consejos que van a hacer que te ayude a terminar tu jornada laboral y te van a aliviar el dolor. Estos consejos no te van a fallar y empezamos por el primero. Necesitas estar tranquilo. Si te pones nervioso, tu estrés va a subir y va a hacer que haya más dolor. Lo segundo, planifica qué te queda de jornada laboral para aguantar con ese dolor porque no puedes parar. Respira y planifica. Estate tranquilo, que refiere al primero. Tercero, parches de calor y ejercicios. Parches de calor que vas a poder encontrar en cualquier superficie, en una farmacia, que vas a poder aplicar y que ese calor va a ayudar a mitigar tu dolor. Bien, vamos a dibujar el problema, pero uno de los objetivos primordiales que tenemos es que no se enfríe la zona. Si una contractura en la espalda se enfría, volver a arrancarlo y volver a calentar ese músculo va a ser un calvario. Entonces os dibujo la zona donde vamos a aplicar nuestro parche de calor y donde luego vamos a realizar una serie de ejercicios. Mirad, básicamente voy a dibujar la escápula. Vamos a poner que el dolor, esta es la escápula y esta es la espina de la escápula y estas son las vertebritas. ¿A quién no, pregunto yo, no le ha metido nunca se le ha metido un dolor interescapular en esta zona de aquí? ¿A quién no le ha dado nunca un dolorcito donde estoy poniendo la marca que le ha hecho dormir mal, trabajar mal o como si le hubiesen clavado directamente una lanza? Nuestro parche de calor va a estar enfocado a cubrir exactamente esa zona. Y los ejercicios que os voy a mostrar están destinados para darle movilidad y estiramiento para aguantar esa jornada laboral, porque este vídeo está orientado a la gente como tú, a la gente que no puede parar de trabajar. Así que vamos a limpiar esto y vamos a adaptar nuestro parche de calor. ¡Bam! Ya estamos aquí después de limpiar y vamos a aplicar el parche de calor. Pues muy fácilmente, le vamos a quitar, esto tiene unos adhesivos hipoalergénicos de alto rendimiento, que esto una vez que lo pegamos se mantiene pegado durante 8 horitas, que es el tiempo que tarda pues en dar ese calor. Tiene unas células por dentro que se van a ir oxidando, que llevan sal, llevan hierro y van haciendo ese efecto continuado durante 8 horas. Donde tenemos el dolor ponemos el parche de calor. ¿Pero que no sabéis lo que es un parche de calor? Pues te lo explico en un segundito. Estos parches de calor se basan en unas células térmicas que contienen hierro, carbón, agua y sal. Estas células se activan rápidamente en contacto con el oxígeno del aire, liberando un calor constante de 40 grados durante 8 horas. ¿Qué efecto tiene el calor en nuestro organismo? El calor tiene un efecto vasodilatador, aumentando el flujo sanguíneo. De esta forma, se ayuda a recuperar los tejidos, aumentando el aporte de nutrientes y oxígeno en el lugar de la lesión. Además de aumentar el metabolismo celular y la velocidad de eliminación de desechos, en consecuencia mejora y acelera la recuperación muscular. ¿Sabías que la terapia de calor activa los termorreceptores, reduciendo la sensación de dolor en el cerebro y por lo tanto alivia el dolor? Por último, la terapia de calor activa los propioceptores, reduciendo el tono muscular y relajando los músculos doloridos. Empezamos con los ejercicios de movilidad. Queremos que esta zona en ningún momento pare de tener un buen aporte sanguíneo. Vamos a hacer movilidad y vamos a hacer estiramiento, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos hacer pues cada vez que tengamos una pausa, cada 45 minutos, 1 hora, 2 horas, podemos hacer un parón y hacer estos ejercicios. Comenzamos con una movilización muy sencilla de hombros. Dejamos caer los brazos y vamos a hacer círculos con los brazos. Como digo yo, en Michael Jackson, no sé si habéis visto un vídeo en el que hace así un poquito Michael Jackson con los hombros. El ritmo tiene que ser constante, con un movimiento lo suficientemente amplio para que no duela la dorsal y si se produzca, vamos a girar un poquito, esa movilidad en la zona, ¿de acuerdo? ¿Veis? Estáis oxigenando la zona que duele, todo esto sin dolor. Cuando llevemos
10, 15, 20 repeticiones, lo que vamos a hacer es cambiar el sentido. Vamos a hacerlo, antes lo echábamos hacia adelante y ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Un ritmo lento, constante, despacito, es mover la zona que nos duele sin hacernos daño. Si el movimiento tiene que ser muy corto, pues muy corto. Vamos a hacer 10-15 repeticiones de rotaciones hacia adelante y 10-15 repeticiones de rotaciones hacia atrás. Y vamos a hacer 3 ejercicios de movilidad. Vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio para movilizar tu zona interescapular, tu zona dorsal. Vamos a hacerlo contra una pared. Vamos a apoyar los 2 brazos contra la pared, vamos a bloquear los codos en todo momento y ahora lo que tendremos que hacer es un movimiento de anteriorización y posteriorización de la cara dorsal, generando movilidad. Los brazos, codos muy bloqueados, que no se muevan. Y lo que tenemos que hacer es sacar escápulas hacia afuera, veis que bien se abren, que bien está haciendo este ejercicio, escápulas hacia adentro, bloqueando las escápulas, casi se juntan, casi se tocan. Lo que estamos consiguiendo hacer es un efecto de las escápulas básicamente en mariposa y lo que estamos haciendo es acortar y elongar la musculatura de romboidea, la que hemos puesto como diana, como si hubiese un dolor en nuestra dorsal. ¿Cuántas veces vamos a repetir este ejercicio? Pues fácilmente 2 series de 10-15 repeticiones. Cuando hablamos de repeticiones y tardamos en hacerlas, pues a lo mejor 15, 20, 30 segundos, tendremos que descansar otros 15, 20, 30 segundos hasta volver a realizar la siguiente serie. Repetimos, codo totalmente bloqueado, movimiento muy exagerado, sin dolor y generando toda la apertura y todo el cierre posible. Vamos a hacer un cambio, vamos a apoyarnos en esta pared y vamos a repetir el ejercicio para que veáis el cierre tan bueno que está realizando. Venga, brazos, codos bloqueados, nos vamos hacia adelante. Fijaros cómo las escápulas se cierran y se pliegan haciendo una mariposa, un cierre, y nos vamos adelante. Eso es. Sacamos y mirar cómo se abren sus escápulas. Estamos oxigenando toda esta zona. 2 series de 10, 2 series de 15. Quien pueda hacer más, pero no queremos fatigar, solo queremos oxigenar. Este sería el segundo de los 3 ejercicios que he preparado para movilizar bien tu zona dorsal. Último ejercicio de movilidad que quiero que hagáis, 2 series de 10 o de 15, como hemos hecho otro. A este le podemos llamar, pues no sé, el Cristo de los pulgares. Pulgar arriba, cerramos puño, pulgar abajo, cerramos puño. Y lo que vamos a hacer es mirar siempre al dedo que está arriba, al pulgar OK. Cuando estemos así, lo que vamos a hacer es cambiar e ir mirando hacia la izquierda lentamente, 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 lentamente. Vamos a la derecha, lentamente, 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 lentamente. Si esto duele, la dorsal, bajar un poquito más los brazos. Miramos a la izquierda, lentamente, lentamente, lentamente. Estos llevaríamos 3 o 4. Miramos a la derecha, lentamente, lentamente, lentamente. Vamos a darnos la vuelta para que veáis bien cómo se está moviendo toda la zona dorsal, que el parche lleva aquí fijo, no como un saco de semillas o una manta eléctrica, que no podríamos hacer estos movimientos, no podríamos ponernos y seguir trabajando, como el que dice. Aquí queda fijo durante 8 horitas que nos da calor. Pulgar derecho arriba, pulgar izquierdo abajo y empezamos mirando a la derecha y vamos gesticulando y cambiando. Como veis, la musculatura se mantiene contraída, vamos girando y cambiando y se produce un movimiento de hombro, posteriorización, anteriorización, que hace que haya una movilidad estupenda, tanto de cervical baja como de dorsal alta. Venga, vamos para el otro lado, perfecto, y vamos última vez a la izquierda y última vez hacia la derecha. Pedazo de ejercicio que tenemos de movilidad, que como digo, podemos hacerlo 2-3 series de entre 10-15 repeticiones. Segunda fase de estos ejercicios que os digo, ya hemos hecho movilidad, ahora vamos a hacer estiramientos. Cada vez que tengamos una pausa, un estiramiento a fuego, un estiramiento a morir, tenemos que hacer un estiramiento suave, durante al menos 30-40 segundos, si no, el músculo va a seguir contraído y no os va a hacer caso. Entonces, mantener estas posiciones 2 veces 30-40 segundos. Vamos a estirar tanto el pectoral como el dorsal, pero vamos a empezar por la dorsal. Entonces, este estiramiento se hace en silla, mola mogollón, y nos apoyamos en lo que es la rodilla. Vamos a hacer una toma en la rodilla, como veis, los brazos van a estar rectos y la rodilla va a empujar en esa dirección, va a empujar la rodilla. Y la dorsal va a venir en esta dirección, consiguiendo un estiramiento de las fibras más intermedias de vuestra dorsal, las fibras del romboides. Giro un poquito para que veáis cómo estamos estirando toda esta zona, las fibras más
mediales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces esta sería la primera posta. Bajamos la pierna, relajamos y ahora vamos a hacer la segunda posta. Vamos a ir a las fibras más superiores. Entonces, en vez de poner las manos aquí arriba, las vamos a poner aquí abajo. Vamos a empujar con la pierna en esa dirección y nos vamos a meter con el estiramiento un poquito más superior. Cambiando las manos y la rodilla conseguimos estirar las dorsales. Vuelvo a girar para que lo veáis un poquito, cómo las dorsales han salido en esa dirección y estamos haciendo un estiramiento de al menos 30-40 segundos con esta postura. Y bueno, ¿quién no tiene una silla a mano, no? Mantenemos esa posición 2 series de 20, más de 20 segundos, 30-40 segundos. Último ejercicio que quiero que hagáis de estiramiento. Ya sabéis que el problema viene y es dorsal, donde hemos puesto el parche de calor, pero las fibras anteriores tienen mucho que decir en esta patología. Puede ser una descompensación de las fibras del pectoral. Entonces, para estirar bien el pectoral, vamos a coger una pared, yo simulo una pared, ponemos la manita orientada a la pared y tenemos el primer gesto, es con, digamos, una inclinación superior. 20, 30, 40 segundos, mirando hacia la izquierda, aumentando todo lo que es la movilidad y estirando las fibras más inferiores. Bajamos a las fibras medias, otros 20, 30, 40 segundos y bajamos a las fibras más inferiores, más superiores, disculpar, otros 20, 30, 40 segundos. El cuarto estiramiento de pectoral que quiero es el alto a la Guardia Civil. ¡Hey! ¡Pare usted el coche aquí ahora mismo! Cogemos, ponemos, giramos y hacemos otro estiramiento de la musculatura del pectoral, de todas las fibras que controlan el brazo y que hacen que el hombro vaya hacia adelante y que la dorsal sufra y que se active mucho cuando cogemos y cargamos pesos. Por eso estamos estirando pectoral para aliviar nuestro dolor de dorsal. Así que con estos ejercicios de movilidad y estos estiramientos os va a ir de rechupete. Bien chicos, antes de irnos, fisio consejo muy importante, si aplicamos un parche de calor de estas características, por favor, limpiar la zona antes de aplicarlo y no pongáis presión extra, simplemente con los adhesivos que trae es suficiente. Realizar los ejercicios que os he propuesto en las pausas, cada 45 minutos o cada 2 horas cuando tengáis una pausa, eso os va a ayudar a continuar a trabajar sin que os muráis en el intento. Podéis acompañar este tipo de parches de calor que dan calor durante unas 8 horas con antiinflamatorios, pero siempre que os lo paute vuestro médico, por favor. También puntualizar, no podéis poner el parche si hay debajo una irritación o una herida. Esto es un parche para aguantar la jornada laboral, esto no va a suplir al siguiente día y al siguiente día haciendo lo mismo. Necesitáis ir al médico, chicos, es el que nos va a diagnosticar y el que nos va a dar las directrices para ver qué tenemos que hacer y estudiar bien el dolor que tenemos. Seguro que tienes dudas, seguro que tienes comentarios sobre los parches de calor y los ejercicios que te he explicado. Déjanos un comentario, pero ojo, tienes que ser suscriptor visible, si no, no contestamos porque tenemos cientos de mensajes al día. Si te ha gustado este tipo de terapia, si queréis que pongamos este parche en otras zonas del cuerpo y sigamos haciendo ejercicios, pues déjamelo como digo en un comentario. Tenéis que darme caña, que si no, no hago más, ¿eh? Venga, como siempre digo chicos, suscríbete, dale like, activa la campana, échanos una mano, porque así YouTube nos recomendará mucho y hasta la curación y más allá. Chao, chao, adiós, adiós.